Bienvenidos al programa número 18 de nuestra segunda temporada de los Consejos de Manolo. Como siempre, por el canal de todos, con nuestro pequeño aporte para todos los niños de nuestra provincia, como siempre digo, de las zonas también que nos rodean y que nos brindan esa atención que agradecemos día a día, como siempre, ¿no es cierto? Porque ustedes saben que nuestro programa trata siempre de hablar de temas candentes, de actualidad, de hablar mucho de la prevención, de la protección de las enfermedades, de cómo salir de ellas rápidamente. Recordemos que no toda la población tiene un acceso a la salud como quisieran. Entonces, este pequeño aporte que hacemos, nosotros sabemos que llega porque lo vivimos diariamente en el reconocimiento de la gente. Hoy va a ser un tema que lo han estado pidiendo últimamente, muchas veces en los mensajes, en la calle, en el día a día. Y es un tema que, si bien se habla constantemente, nunca está de más refrescar un poco. Y más hoy, ¿no es cierto? Es un día especial, estamos con prácticamente 7 grados de sensación térmica, mucho frío, cambios de clima, poca humedad, o sea, las condiciones propicias para que se dé una enfermedad temible, una enfermedad que su solo nombre provoca un poquito de molestia, ¿no es cierto?, y que es la bronquiolitis. El año pasado hicimos un programa de enfermedades respiratorias, hablamos algo de la bronquiolitis. Este año hemos hablado también un poco cuando estuvo el doctor Van Doncelar, el neumonólogo infantil, pero ahí fue un poco general la cosa, tocamos varios temas respiratorios, gripe A, asma, bronquiolitis. Yo quiero dedicarle el programa de hoy exclusivamente a este tema. Y les quiero aclarar que vamos a tratar de ser lo menos científico posible, vamos a tratar de hablar más que nada de lo que nos interesa, del día a día, de qué cosas hacer para tratar de prevenir la enfermedad en caso de que un chico ya se haya contagiado, de cómo superarla o llevarla lo mejor posible. No olvidemos que así como en este momento hay gente que está mirando el programa cómodamente en el living de su casa, alrededor de una mesa, con una cena caliente o metido ya en la cama con 2 o 3 frazadas, hay chicos que están también conviviendo en una sola pieza entre varios hermanitos, compartiendo una frazada, con mucho frío, quizás repartiéndose lo poco que hay para comer, y a ellos también deben llegarle estas recomendaciones, deben llegarle esta pequeña contribución, y un poco a ellos apunta esto porque debemos darle nuestro apoyo en este momento de altísimas temperaturas, donde se necesita mucho abrigo, se necesita alimentarse bien, se necesitan muchas calorías y se necesita sobre todo el apoyo y la solidaridad de la gente que puede darle una mano. Entonces no nos olvidemos de ellos, de esa gente a quien les entra el viento por las rendijas de la puerta, por las rendijas de la pared, las viviendas que están hechas de costeritos, de media sombra, que no tienen agua potable, que no tienen y que en este momento están a lo mejor sometiéndose a un elemento aún más grave todavía que la bronquiolitis, que son los famosos braseros, ¿no es cierto? Y no hablemos solamente de los braseros, esos de antes, esas de hierro, sino que cualquier elemento que uno pueda hacer en este momento, un poquito de fuego dentro de una habitación de brasa para que caliente la habitación, agregando un factor más de riesgo para la bronquiolitis y para la salud de nuestros niños. Entonces, este programa de hoy va dedicado a esto, a tratar de dar nociones básicas de la enfermedad y hablar mucho de la prevención. Definamos qué es la bronquiolitis, ¿no es cierto? La bronquiolitis es una enfermedad que, como su nombre lo indica, ataca a los bronquios, específicamente a los bronquios finos, que se llaman los bronquiolos. Si ustedes ven esta imagen que está en la pantalla, se van a dar cuenta de que esto es un pulmón como para más o menos situarnos e identificar dónde estamos parados. En
los bronquios que se ven afectados son los bronquios terminales, o sea, son los últimos bronquios. Viene la tráquea, se dividen los bronquios fuentes, de allí aparecen los bronquios y los bronquiolos terminales, que son los más finitos de todos. Hay un virus, que es el virus sincitial respiratorio, que cuando penetra en el organismo del niño, produce una inflamación de estos bronquios, produce aumento de la secreción de moco, produce mucha secreción viscosa, pegajosa, restos de células, se van acumulando. ¿Y qué va haciendo eso? Eso va obstruyendo la luz, el espacio que hay dentro del bronquio. No se olviden de que cuando un chico respira, el aire entra por la nariz y por la boca, va por la tráquea, va a los pulmones y tiene que ir a los pulmones ¿para qué? Para incorporar el oxígeno y para eliminar el anhídrido carbónico. Si ese lugar, esos bronquiolos terminales están afectados, están taponados de moco, es allí donde se produce la bronquiolitis. Entonces no hay posibilidad de respirar un oxígeno puro, un aire puro, y comienza el desarrollo de esta enfermedad que tiene algunas características muy particulares. Afecta generalmente desde recién nacidos y a lo que llamamos lactantes, que son los niños que van hasta los 2 años de edad. O sea que digamos que es una enfermedad que afecta desde el momento del nacimiento y hasta los 2 años. Después de los 2 años ya hablamos de otras enfermedades, pero no tan específicamente de la bronquiolitis. El pico mayor se produce entre los 3 y los 6 meses. Fíjense que es un momento en que el organismo, en que el bebé está desarrollando su sistema inmunitario, está en pleno desarrollo de formar sus defensas, entonces está expuesto a estas infecciones y el riesgo es mayor. Y ni hablar de la bronquiolitis en el bebé recién nacido. En el bebé recién nacido la enfermedad es aún más grave todavía, porque prácticamente el bebé no tiene cómo defenderse, no tiene cómo, apenas está empezando a respirar, y es la enfermedad, digamos, que tiene su punto culminante en el recién nacido. Una bronquiolitis en un bebé recién nacido es una enfermedad gravísima y como tal hay que considerarla. Tiene otras características, es estacional, quiere decir que predomina en algunas estaciones del año, en el otoño y en el invierno más que nada, y también a veces a comienzos de la primavera. O sea que estamos, yo diría, en el pico de la bronquiolitis en la semana que pasó, la que estamos transcurriendo y la que va a venir. Por eso un poco estamos tratando de hablar ahora de este tema, porque hoy es de candente actualidad. Y cualquier persona que pase por un hospital, por un sanatorio, por una clínica, se va a dar cuenta que las clínicas están abarrotadas, lo mismo que el hospital, de pacientes con cuadros respiratorios. Y la gran mayoría de ellos son chicos con bronquiolitis. Entonces uno tiene que conocer la enfermedad, tiene que saber cuáles son los signos, cuáles son los síntomas y sobre todo en qué casos concurrir al médico, porque a lo mejor llevar al médico a un chico a las 3 de la mañana no es lo más prudente. Si hoy, por ejemplo, un chico comienza con un resfrío, con una rinitis leve a las 3 de la mañana y llevarlo a una guardia a las 3 de la mañana con 3 grados, con 4 grados, con una sensación térmica de 1 grado como hacía esta mañana, y yo no sé hasta qué punto es favorable. Entonces, vamos a hablar de esas cosas, en qué casos se hace imprescindible la consulta al médico y cuándo podemos manejarnos en forma, digamos, casera, con algunas cositas que vamos a hablar hoy. Si nosotros continuamos tocando así, digamos, ¿cómo empieza la bronquiolitis? La bronquiolitis se contagia a través de las vías respiratorias. Entonces, imagínense que cuando una persona estornuda, cuando una persona tose, cuando una persona grita o habla fuerte, está eliminando millones de gérmenes, millones de virus. Estos virus pueden permanecer en el ambiente, háganse la idea de un colectivo, háganse la idea de un lugar cerrado, háganse la idea de una sala de espera, háganse la idea del trabajo. Entonces, si la gente no tiene la precaución de
cubrirse la boca o la nariz cuando tose o cuando estornuda, entonces nos encontramos con que ese germen se está diseminando por todo el ambiente, está flotando en el ambiente, obviamente que no lo vemos y cualquier persona está expuesta a contraerlo. Pero hay un detalle, no es que tiene que estar el bebé en la habitación, sino que, por ejemplo, si yo en mi trabajo hay una persona que está enferma, que tose, que estornuda y me transmite a mí el virus, y yo me transformo en un portador, a lo mejor no me enfermo, pero llevo la enfermedad a mi casa, llevo el virus a mi casa, y ahí cuando no me lavo las manos, cuando no me cambio, cuando toso o estornudo, estoy contagiando al bebé o al niño que puede estar en mi casa. Esa es un poco la cadena que tiene la bronquiolitis. Y comienza prácticamente como un cuadro, como un resfrío. O sea, todas las bronquiolitis no hay una enfermedad que comience en forma brusca. Todas comienzan de la misma manera, con un cuadro de resfrío, lo que llamamos una rinitis, o sea, le empieza a chorrear como agüita de la nariz, como un moco transparente. Todas las mamás, las abuelas consideran que estamos ante la presencia de un resfrío común y realmente parece un resfrío común. Y después comienzan a aparecer los otros síntomas. Cuando uno cree que el chico debiera mejorar, empieza a aparecer la tos seca, los estornudos, empieza a aparecer una especie de silbido en el pecho, ¿no?, que se llama sibilancia. Se llama silbido porque la madre dice que escucha como que el pecho le hace ruido. Hay que diferenciar lo que es el silbido de lo que es la presencia del catarro en el pecho, porque el silbido es como un sonido finito porque el aire está penetrando por un bronquio que está más estrecho, más cerradito, entonces produce ese ligero sonido que uno a veces lo escucha a la distancia, como si fuera una crisis de asma. Y a veces uno toca el cuerpito del bebé, el tórax del bebé, y se siente la vibración que produce ese sonido y la transmisión a través del tórax. Entonces es fácil de diferenciar lo que es el ruido que produce el catarro del ruido que produce, digamos, el bronquio cerrado, o sea, el espasmo del bronquio. Comienza a aparecer lo que llamamos una respiración rápida, o sea que el bebé comienza a respirar como agitado. ¿Vieron cuando el bebé termina de tomar el pecho que queda como agitado, o cuando llora y después queda un poco agitado? O sea, comienza con un síntoma que se llama, o un signo que se llama taquipnea, o sea, respira más agitado que lo habitual. Esto quiere decir que el niño está empezando a tener problemas para respirar y que está empezando a usar músculos que no son los habituales. O sea, nosotros respiramos, inspiramos y expiramos, que es cuando largamos, usando los músculos respiratorios. Después están los músculos accesorios, que son los que se utilizan cuando uno está ante una emergencia, cuando uno ya está haciendo un esfuerzo mayor para meter el aire. En este caso, uno se da cuenta porque aparece lo que se llama el tiraje. Si uno le sacara la ropita al bebé o al niño, va a ver que se le hunden las costillitas. O sea, cuando hace una respiración, es como que la costilla se hunde, entra y sale, entra y sale. Eso quiere decir que está usando músculos que normalmente no los usa, quiere decir que su respiración se está viendo forzada. Si a esto le agregamos otro signo que se llama el aleteo nasal, ustedes van a ver que el niño cuando respira o el bebé, las fosas nasales no se mueven, sino que directamente el aire entra y sale por la nariz. En este caso se empieza a ver como un movimiento en el ala de la nariz, que son estas que vemos acá, y el bebé empieza a moverse, como que también está haciendo un esfuerzo. Es lo que se llama el aleteo nasal. Entonces, si tenemos un chico que empezó con un cuadro de rinitis, de resfrío, después comienza con tos seca, después comienza con con el tiraje, que era eso de ver las costillitas, con el aleteo nasal y está empezando a tener problemas para respirar, quiere decir que el cuadro se está instalando en el peor momento, que es entre el segundo y el tercer día. Acá es donde la bronquiolitis hace el pico. Es el peor momento de la enfermedad. La enfermedad es autolimitada, quiere decir que comienza, cumple un ciclo y termina.
Dios mediante, y si va todo bien. Pero entre el tercer y quinto día es cuando se produce la mayor gravedad del cuadro, porque es donde hay una mayor obstrucción, donde el aire prácticamente no puede ingresar, el bebé no puede respirar y comienzan a aparecer algunos síntomas que son muy alarmantes. Por ejemplo, el chico está tan preocupado en respirar, en meter el aire por la nariz y por la boca, que por ejemplo cuando quiere tomar el pecho no puede succionar. No puede porque o respira o succiona. Empieza a tener entonces dificultad para alimentarse. También empieza a tener dificultad para dormir, porque es un bebé que si se duerme no puede respirar bien. Entonces está atento, está alerta, está vigil para tratar de captar la mayor cantidad de oxígeno. Y si el cuadro progresa, obviamente que es acá donde se define la enfermedad. Entre el tercer y quinto día es donde hace el pico máximo y donde quizás pasemos de un cuadro gravísimo, donde el chico comienza a recuperarse mediante el tratamiento que luego vamos a ver, o es donde empiezan las complicaciones. Y las complicaciones ya estamos hablando de que pueden llevar a lo que se llama la apnea, que es prácticamente la falta de respiración, o directamente incluso a una parada respiratoria, o sea, un paro respiratorio. O sea que no es una enfermedad menor, ¿no es cierto? Y este cuadro, imagínense un bebé que tiene 7, 8 días, 10 días, que tiene sus pulmones en pleno desarrollo, que está aprendiendo a respirar y que está prácticamente inundado de moco, entonces no tiene cómo respirar. Entonces no es lo mismo una bronquiolitis en un recién nacido que en un lactante menor, que sería el que va desde los 30 días hasta el año, que en un chico de 1 año a 2 años que incluso ya habla, se comunica y puede manifestar lo que le está pasando. Entonces, también de acuerdo a la edad, uno puede tener más o menos un parámetro, una guía de la gravedad de la enfermedad. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de bronquiolitis? Bueno, primero siempre tratamos de averiguar si está el antecedente del contacto, porque yo le decía que hay un virus que produce la enfermedad, que es el que se conoce como el virus sincitial respiratorio. Pero también cualquier otro virus puede provocar una enfermedad parecida a la bronquiolitis, una gripe, el virus de la influenza, parainfluenza, el A, o sea, esa gripe que está instalada en una persona mayor y que al toser se propaga a un bebé, a un niño menor, lo que provocó una gripe en el adulto provoca la bronquiolitis en el niño. Entonces siempre es bueno preguntar si en la familia hay algún chico o una persona afectada por un cuadro gripal o por un cuadro respiratorio. Ni hablar si el chico está en una guardería. Bueno, en esta época no es tan problemático el tema de las guarderías porque, bueno, estamos en un receso invernal, la mayoría de las mamás pueden tener a sus bebés o a sus chicos en su casa, entonces las guarderías no están tan saturadas, o los jardines maternales. Lo mismo que las escuelas, porque el chico mayor no padece una bronquiolitis, el que va a la escuela, pero trae el virus a la casa, al hermanito menor. Entonces siempre debemos preguntar bien si en la casa está el antecedente de algún cuadro gripal. Nos guiamos mucho por el examen clínico, que es lo que habíamos hablado, o sea, un bebé que comenzó como un resfrío, la mamá lo llevó a la salita, lo llevó al pediatra, le dijo no, es un resfrío, pero bueno, nos van a dar determinadas pautas de alarmas que debemos controlar. Si ese resfrío no está mejorando y está siguiendo ese camino que estábamos hablando, entonces ojo porque podemos estar yendo hacia una bronquiolitis. Más aún si estamos hablando de chicos menores de 1 año y ni hablar de un recién nacido. Y hay otra característica que es cuando se produce como primera vez, porque cuando un cuadro parecido a la bronquiolitis se reitera una vez por mes, cada 2 meses, cada 3 meses, eso no es una bronquiolitis. Eso puede ser el comienzo de un asma, puede ser una alergia, pueden ser enfermedades pulmonares crónicas, pero la bronquiolitis es una sola, es un primer episodio. O sea, un chico no puede tener bronquiolitis cada 2 meses o cada 3 meses.
La bronquiolitis se tiene una vez, en la mayoría de los casos deja cierta inmunidad y es excepcional que un chico repita un episodio de bronquiolitis. Y ojalá no tenga que pasar por un episodio de bronquiolitis cuando es un bebé. Cuando un bebé de 7, 10, 15 días o un menor de 30 días se resfría, es un problema serio. Uno habitualmente dice, bueno, tengo la perita de goma, le saco los mocos, tengo solución fisiológica para destaparle la nariz y está perfecto, le pueden hacer un poco de nebulizaciones si es necesario, o le pueden hacer un baño de vapor. Todas esas cosas sirven, es cierto, pero lo que más sirve es recomendarle y darle ciertas pautas a los padres, a la mamá, al papá, a la abuela, de ante qué eventualidad debe concurrir de inmediato al médico, sea su pediatra de cabecera, sea al centro asistencial más cercano. Porque la bronquiolitis lamentablemente es una enfermedad que en esta época, con estas temperaturas, provoca mucho daño, incluso puede llevar a un desenlace que es el que no queremos en los bebés. ¿Cómo nos valemos también de algunos exámenes para hacer el diagnóstico? Bueno, acá el diagnóstico, yo les diría que en un 90% de los casos el diagnóstico se hace por el cuadro clínico. Cuando uno ve a un chico con una bronquiolitis, sabe que está en presencia de una bronquiolitis y debe actuar de inmediato. Todo lo otro que yo le voy a comentar es un poco para corroborar el diagnóstico, una radiografía de tórax, donde uno ve determinados síntomas que se llaman de atrapamiento aéreo, donde también se puede detectar la presencia del virus. Pero si yo tengo la sospecha de que es una bronquiolitis, solamente me va a servir para certificar, para ponerle nombre y apellido a la enfermedad. O sea, puedo aislar el virus de las secreciones o puedo aislar el virus de la sangre. Pero yo siempre digo que a veces más que el diagnóstico interesa lo que uno hace, lo que uno debe hacer en ese momento, porque a lo mejor el diagnóstico nos llega una semana después. Es lo que pasa, por ejemplo, con lo que pasa con la gripe A, ¿no es cierto? Si uno tiene todos los síntomas de la gripe A, por ahí hay que tomarle el hisopado, pero si esperamos el hisopado que vaya, que haga su proceso, que sea confirmado, que sea evaluado y que sea certificado, cuando volvemos el paciente o ya se curó de su gripe A o ya no está más. Entonces, en este caso, en la bronquiolitis en particular, el diagnóstico yo les diría que es casi clínico. Uno tiene que mirar y decir, este chico tiene una bronquiolitis, tratarlo como corresponde. Ahora vamos a ver cuáles son los chicos que tienen que internarse y cuáles son los que pueden permanecer en su casa tranquilamente, bajo observación permanente, con algunas pautas de alarma, pero les insisto, el diagnóstico es prácticamente clínico. Estamos hablando entonces de lo que es la bronquiolitis, la hemos definido, hablamos del cuadro clínico, de cómo hacer el diagnóstico y bueno, el próximo bloque lo vamos a dedicar a hablar de lo que no deseamos, que son las complicaciones, pero lo que sí queremos hablar mucho y vamos a dedicarle el resto del programa es saber qué cosas podemos hacer para prevenir la bronquiolitis, para que nuestros bebés no se enfermen y si se enferman de ver cómo podemos salir lo más rápido posible. Estamos hablando de bronquiolitis, recuerden que pueden comunicarse vía mensaje de texto 3764 75 98 45, espacio Manolo y el mensaje que, bueno, ya están entrando, ahora seguramente vamos a leer algunos y no se vayan porque queda la mejor parte del programa, queda la que más nos interesa, que es hablar de la prevención. Gracias, estamos en 2 minutos. Bueno, estamos en los consejos de Manolo, en el segundo bloque.
Vamos a tratar en estos minutos que nos quedan de completar lo que habíamos hablado, hablar de prevención, sobre todo de la bronquiolitis. Y bueno, quería comentarles que han llegado infinidad de mensajes. Nos es prácticamente imposible contestar a todos ahora, pero les quiero transmitir también que en el transcurso de la semana me encargaré personalmente de ir contestando uno por uno. Vamos a nombrar algunos, ¿no es cierto? Bueno, una gran sorpresa, un amigo de hace muchos años, y me puso así: Manolo, soy el Puma Ortiz. Soy el Puma Ortiz. Tengo mi nieto con una tos muy rara, quisiera saber qué pasa, qué se puede hacer. Bueno, el Puma Ortiz, muchos lo recordarán, un gran jugador, número 9 de Guaraní. Yo tuve el gusto de compartir el equipo con él. Aclaro que yo no llegué a la primera como él, pero bueno, yo atajaba, llegué hasta cierto límite, bueno, me tuve que ir a estudiar después, pero guardo muy lindos recuerdos de esa época, así que primero felicitaciones, un abrazo al amigo, después de reencontrarnos después de tanto tiempo, y bueno, ya sos abuelo, yo todavía no tengo esa suerte, pero bueno, ya vamos a hablar del tema de tu nieto, cómo no. Tengo otra pregunta que nos ha llegado, dice: doctor, llevé a mi beba de 3 años, me dijo la pediatra que tenía un principio de neumonía. ¿Cómo diferenciar o qué es la neumonía? Bueno, acá hay cosas diferentes, ¿no es cierto? Son cuadros totalmente distintos. Este mensaje es de Soledad de Oberá. Hay maneras de diferenciar. Hemos hablado en otras oportunidades de neumonía, pero la neumonía es bacteriana, es producida por bacterias. La gravedad es la misma, pero el tratamiento es totalmente distinto. Es con antibióticos, a veces requiere internación, y en la bronquiolitis el cuadro es autolimitado. Después me preguntaban también gente de San José si la kinesioterapia respiratoria es útil para las bronquiolitis. Sí, por supuesto que sí, porque en realidad lo que uno hace con la kinesio es tratar de movilizar las secreciones. También sabemos que es imposible llevar al kinesiólogo 3 veces al día, entonces lo que hacen los kinesiólogos es enseñarle a la mamá, enseñarle al papá cómo se hace la kinesio, que son esos golpes en la espalda, para que el bebé pueda expectorar. Bueno, y una más, si nos da el tiempo. Esta es una pregunta interesante, ¿no? Me preguntan, ¿qué es más peligroso? Si que un adulto contagie a un niño o que el niño contagie al adulto. Lo que se dice habitualmente es que el cuadro clínico es más complicado cuando la infección va de un niño al adulto, ¿no es cierto? Sobre todo porque el adulto ya tiene quizás menos defensas, quizás porque está más expuesto o porque tiene lo que llamamos comorbilidades, que son otras enfermedades. Entonces, habitualmente cuando un chico transmite la enfermedad a un adulto, digamos que es más grave en el adulto. Bueno, les prometo que los mensajes van a ser contestados en el transcurso de la semana. Y vamos a seguir con lo que nos queda de bronquiolitis, que es hablar un poco de las complicaciones. O sea, si pasamos ese tercer, cuarto día y el bebé se complicó, por supuesto ya estamos hablando de un bebé que está internado, y las complicaciones habituales de la bronquiolitis son las atelectasias, que son pequeñas acumulaciones de moco que se producen en el pulmón y que prácticamente hacen que el pulmón colapse y no pueda respirar en esa zona. Hablábamos de la neumonía, que es lo que me preguntaba recién la señora de Oberá, y también de las bronconeumonías, que ya son cuadros más graves, porque la neumonía quiere decir que toma una zona del pulmón. Cuando hablamos de una bronconeumonía es cuando está tomado prácticamente todo el pulmón. ¿Qué otros diagnósticos o qué otras cosas podemos pensar cuando vemos un chico que creemos que tiene una bronquiolitis? Está lo que se llama el síndrome bronquiolítico. Entonces, no todas las enfermedades son bronquiolitis. A veces la laringitis, el falso Krupp, ese chico que tose con esa tos perruna, una tos seca, una tos de perro, la ingestión del cuerpo extraño, que puede quedar ahí taponando, ¿no es cierto?, la laringe, la glotis. El asma bronquial. El asma es una enfermedad que se confunde mucho con la bronquiolitis. Cuando ustedes van
a la consulta y le dicen repetidamente tiene bronquiolitis, a los 2 meses tiene bronquiolitis, a los 6 meses tiene bronquiolitis y probablemente ya estemos hablando de que no sean episodios de bronquiolitis. Como decíamos, la bronquiolitis es una sola, quizás estemos hablando ya de un chico asmático. La hipertrofia de adenoides que hemos hablado también, o sea, esa carnosidad crecida detrás de la nariz que impide la respiración adecuada y hace que el chico utilice mucho los músculos accesorios para respirar. La fibrosis quística o enfermedad fibroquística del páncreas, que afecta al páncreas y a los pulmones, también puede simular una bronquiolitis. Y hay un cuadro que da unos síntomas muy parecidos a las de la bronquiolitis, que es la intoxicación con aspirina. Sí, aunque parezca mentira, las famosas aspirinetas, esa que uno le da cada tanto al bebé, cuando el bebé es muy susceptible o cuando le damos un exceso de aspirinetas, puede provocar un cuadro que se llama intoxicación salicílica, que puede provocar un daño irreversible, aparte del daño respiratorio. ¿Cómo tratamos a la bronquiolitis? La mayoría de las bronquiolitis, gracias a Dios, son de tratamiento ambulatorio, o sea que si uno la agarra a tiempo, si el chico está con buenas defensas, está bien nutrido, es sanito, no ha tenido enfermedades previas, probablemente la sobrelleve bien a su bronquiolitis. Primero porque es autolimitada, quiere decir que tiene un comienzo y tiene un final. Es como un virus, tiene que cumplir su ciclo. Comienza, hace el pico al 3er o 5.º día y a los 10 días el chico tiene que estar recuperado. Eso sería lo ideal. ¿Qué le indicamos? Y tenemos que favorecer la manera en que tiene que respirar ese niño. Lo mejor es ponerlo en 45 grados. ¿Vieron los bebecitos? O si no, directamente armarle con un almohadón. El ponerlo en 45 grados permite que el chico respire mejor, no acostarlo totalmente. Debe recibir una buena hidratación. ¿Qué quiere decir? Que tiene que recibir mucho líquido, porque con la respiración, por la fiebre y por la evaporación, pierde mucho líquido. Entonces hay que tratar de hidratarlo permanentemente con pequeñas cantidades de líquido y si no recibirá una hidratación parenteral con suero. Los antitérmicos o antifebriles si son necesarios y por supuesto lo que habíamos hablado era de tratar para manejar adecuadamente las secreciones, o sea que el chico elimine las secreciones, para lo cual necesitamos el concurso de un kinesiólogo, que es el que le va a hacer esos golpecitos en la espalda que al segundo o tercer día nosotros ya podemos aprender y tenemos que pedirle al kinesiólogo que nos enseñe a hacer la terapia. ¿Por qué? Porque eso hace que uno puede hacerlo más veces en su casa, ¿no es cierto? Y no lo sacamos 4 o 5 veces al consultorio con el frío, con la lluvia o a la intemperie. También tenemos el uso de esto que es un poco lo que está reemplazando a las nebulizaciones. Esto es lo que se conoce como aerocámara. La aerocámara es un dispositivo que puede ser de distinto material, puede ser de plástico, puede ser de neoprene, puede ser... El tema es que es una cámara que se adapta a la nariz del chico, tiene que cubrir la boca y la nariz. Tiene un trayecto que es transparente y lo que ustedes ven en el extremo, acá en la punta, es un aerosol, es un broncodilatador. Entonces, cuando antes se decía que el chico, esto es lo que no se debe hacer, ¿no? Permitir que un chico maneje solo su broncodilatación. Entonces, con la aerocámara, ¿qué es lo que uno logra? Con la aerocámara lo que hacemos es tratar de que uno le haga un disparo al chico, como en este caso, el medicamento, que es un broncodilatador, entra por la nariz y por la boca, se cuenta hasta 10 y luego se retira. Quiere decir que nosotros en 10 segundos le estamos haciendo una nebulización que antes le hacíamos entre 3 y 5 minutos. Entonces los broncodilatadores en puff o en aerosol o en spray, como se muestra acá, son muy útiles, pero hay que enseñarle a la mamá, hay que pedirle que traiga la aerocámara, hay que mostrarle cómo se usa, hay que cubrir la nariz y la boca con la aerocámara, hay que hacer el disparo, hay que contar hasta 10 y retirarlo.
En la otra imagen que veíamos del chico, donde un bebé se está prácticamente autoaplicando, bueno, ese es el riesgo que tenemos con las los broncodilatadores, que uno se acostumbra, como es algo que funciona rápido y dilata rápido, sobre todo a los chicos que padecen asma, andan con el broncodilatador en el bolsillo, entonces apenas empiezan a agitarse o a faltarle el aire, se inhalan, ¿no es cierto? Y eso tiene su peligro porque pueden haber sobredosis o pueden haber casos de intoxicaciones, incluso casos en que el chico tiene que ser internado. Bueno, hecho esto, tenemos que evitar por todos los medios de que el chico se interne, porque una vez que se interna ya pasa no a un cuidado no habitual, pasa o a una terapia intermedia o a una terapia intensiva. ¿Por qué? Por el simple hecho de que no tiene cómo respirar. O sea, hay que ponerle oxígeno permanente, hay que mantenerle los niveles de oxígeno en sangre y a veces eso cuesta muchísimo y esos 4 o 5 días que el chico está internado son muy traumáticos para el bebé, para la familia, para el resto de la familia que quedó en la casa. Bueno, vamos a entrar en el camino, en el área de la prevención. ¿Cómo podemos prevenir las bronquiolitis? Acá no hay vacunas probadas. Hubieron una serie de vacunas que estuvieron en un tiempo en uso, pero no hay nada razonablemente comprobado que pueda prevenir la bronquiolitis. No es como la gripe A, que digo, bueno, me pongo la vacuna y no me voy a agarrar una gripe A o no me voy a agarrar una varicela si me pongo la vacuna la varicela. Acá se puede aliviar un poco con la utilización de un anticuerpo que no está al alcance prácticamente de nuestro medio o de muchos chicos. O sea que acá nosotros lo que en realidad tenemos que trabajar es sobre el medio ambiente. Primero, evitar el contacto con la gente que está enferma. O sea, si usted tiene un bebé de 7 días, de 15 días, de 30 días y viene alguien a visitarle que está tosiendo, que está engripado, que tiene catarro, y aléjese. Hay que alejarse de la tos, de la expectoración, de los estornudos. Hay que tratar de evitar el contacto con la gente que está enferma. Entonces, cuando uno viaja en colectivo, hay que cubrirse bien, hay que decirle a la gente que tosió enfrente de uno que por favor se tape la boca, que se cubra con el codo, como con la maniobra que todos hemos aprendido cuando nos enseñaron lo de la gripe A. Cuando una persona va a toser o va a estornudar, tiene que hacer esto. Tiene que toser así y estornudar así, por lo menos va a evitar la dispersión. Ahí no sirve usar un barbijo, no sirve nada. Imagínense una persona tosiendo en un colectivo, tosiendo en un ambiente cerrado, tosiendo en una sala de espera. La otra cosa que tenemos que hacer es no permitir el ingreso de personas enfermas a nuestras viviendas. Si nosotros tenemos que ir a trabajar y estamos en contacto con una persona que está engripada y estamos compartiendo el ambiente, bueno, no tomemos mate con ella, no compartamos determinados elementos, que cada uno tenga su pañuelo, olvídense del pañuelo de tela, el pañuelo tiene que ser el pañuelo descartable, el de papel, y hay que usarlo y descartarlo en el momento, no es que uno puede usarlo y cuando está totalmente mojado, recién ahí descartarlo. El lavado de manos, yo sigo insistiendo para todas las enfermedades. Podemos llevar el virus de la bronquiolitis a casa simplemente en las manos. Entonces, si uno en el trabajo va varias veces al baño y se lava las manos o tiene un tarrito de alcohol en gel o alcohol común, entonces con eso puede evitar llevar el virus a la casa. El tema es evitar que ese virus que se eliminó, ya sea al toser, al estornudar o con las secreciones, viva en el aire y sea transportado hasta el niño. Entonces, ¿dónde puede estar el virus? Puede estar en el interior de un colectivo, en el interior de un supermercado, en el interior de un auto, puede estar en el picaporte de la casa, puede estar en un pasamanos, puede estar en un ascensor, puede estar en la persona que viene a traernos algo a casa, como un bidón de agua, como que nos baja una garrafa y que se estuvo tosiendo, tocando la nariz, está engripado y no se lavó las manos. Entonces, el lavado de manos es lo más importante. Si uno tuviera la costumbre o adquiriéramos la costumbre de lavarnos las manos frecuentemente, evitaríamos
la mayoría de las enfermedades. En cuanto al uso del barbijo, por ejemplo, el barbijo sirve para, digamos, de nada sirve que una persona ande caminando por la calle con un barbijo para no contagiarse, al contrario. En realidad el que tiene que usar el barbijo es la persona enferma, ¿no es cierto? Porque es la que está expectorando y la que está tosiendo. Hay que lavar constantemente los juguetes con los cuales el chico, porque recuerden, el bebé tiene habitualmente juguetes de plástico o de peluche y se llenan también de secreciones y son llevados a la boca. Todos los utensilios que se usan, las cucharitas, eso de probar la papilla primero a ver si está caliente o si está fría antes de darle al bebé. Olvídense, por favor, de probar la mamadera, de meter el biberón en la boca para probar si la leche está fría o está caliente. Lo único que estamos haciendo es transmitiéndole a nuestros niños todos los gérmenes que tenemos en la boca. Hay que descartar los pañuelos que se usan. No es que hay que usarlo, como les decía, hasta lo último, hasta que se rompen. Hay que usar el de papel y tirarlo. Hay que aislar al paciente enfermo, el paciente que está engripado y no puede ir a trabajar. No puede ir a hacer patria y a trabajar porque lo único que va a hacer es ponerse peor y segundo, contagiar a las demás personas y hacer que otras personas lleven el virus a la casa, con lo cual, por eso las gripes y las bronquiolitis y la gripe A y las neumonías son de tan fácil contagio. Obviamente que hay cosas que de hecho no se deben hacer, no se debe fumar en el domicilio, no se debe fumar en las habitaciones, no se debe fumar en el living de la casa. El que quiera fumar y puede hacerlo, bueno, que fume afuera, pero que no entre a fumar adentro de la casa donde hay un chico enfermo. Fomentar, como siempre les digo, la lactancia materna. El pecho materno es un elemento que está demostrado que posee todas las cualidades como para prevenir la mayoría de las enfermedades. Entonces, toda persona que pueda dar el pecho el mayor tiempo posible, 6 meses, 9 meses, 1 año, y tiene que hacerlo. Y también quiero recalcarle entonces, como ustedes ven, son todas cosas que no implican gran problema, porque un alcohol en gel, y si uno no puede comprar un alcohol en gel, un jabón común y lavarse bien las manos y usar una toalla limpia, si es posible una toallita cada uno en forma individual, y evitar el estar en contacto y compartir determinados elementos, cosa que hay que reconocer, ¿no es cierto? Yo puedo decirle un montón de cosas desde acá, pero ¿qué le decimos a esa gente que vive, cuya vivienda es una sola, cuya vivienda es un ambiente para 7, 8 personas? Este es el chico que todos queremos, ¿no es cierto? Pero este chico, cuando comparte una habitación con 7, 8 hermanitos, cuando los padres tienen que salir a trabajar, cuando entra aire por las rendijas, cuando hay humedad, cuando el piso es de tierra, cuando el perro está tirado también ahí en un costado, cuando se calienta el ambiente con un brasero o se prende carbón adentro de la habitación y los chicos se intoxican con el monóxido de carbono, que lamentablemente no tiene recuperación. Entonces, hay un montón de factores a tener en cuenta. Ahora, yo quiero recalcarle 3 o 4 cosas. ¿Cuándo un chico debe ser llevado en forma inmediata a la consulta? ¿Cuándo un bebé que está cursando una bronquiolitis? Porque es probable que ustedes consulten a cualquier pediatra, a cualquier médico generalista y le diga, bueno, posición semisentada, mucho líquido, nebulizaciones o la aerocámara con el aerosol y controlarlo y que se quede en su casa, porque es mejor tenerlo en casa. Pero ¿qué pasa? Hay 3 o 4 cosas que acá las podemos resumir. ¿Cuáles son los signos de alarma? ¿Cuáles son los síntomas y signos que nos deben decir ya hay que ir al médico? Primero, cuando hay un aumento del silbido en el pecho, o sea, cuando el pecho silba quiere decir que el chico tiene dificultad para respirar. Cuando no puede conciliar el sueño, o sea, cuando tiene dificultad para dormir. Cuando no puede comer, o sea, está más preocupado, yo les decía hoy, en respirar que en alimentarse. Cuando la fiebre es sostenida,
también. Entonces, si ustedes recuerdan estas imágenes que son muy sencillas, acá se grafica un poco cuáles son los síntomas que usted, mamá, usted, papá, usted, abuela, debe tener en cuenta. Cuando ve que el chico respira rápido con dificultad y que se le meten las costillitas, cuando le silba el pecho, cuando no puede dormir porque está muy preocupado y le falta el oxígeno, cuando no puede alimentarse o cuando la fiebre es sostenida y no baja, quiere decir que la bronquiolitis está evolucionando mal, que lamentablemente estamos en el pico, que estamos yendo a una complicación de la bronquiolitis que seguramente va a requerir sí o sí la internación. Entonces, si el niño está cursando una bronquiolitis, está con tratamiento, que no es mucho, nebulizar, hacer kinesio, destaparle la nariz, darle mucho líquido, tenerlo en posición semisentada y bajarle la fiebre. Pero recuerden, si no puede comer, si no puede dormir, si tiene dificultad para respirar, si usted ve que se le retrae el pecho, si se le mueve la naricita, si se pone morado, quiere decir que le está faltando oxígeno, o si hay una fiebre persistente y no puede bajar, de inmediato consulte porque ese chico necesita internación. Esos son los que llamamos los criterios de internación. Recuerden, si ustedes recuerdan estas 4 cosas, el programa está hecho. Fiebre, no se alimenta, no duerme y le silba el pecho. Ahí, corriendo al médico, corriendo al lugar más cercano, porque es probable que necesitemos una internación. Bueno, esto fue un poco lo que yo quería transmitirles. Como ven, no hablamos mucho de la enfermedad en sí, sino que tratamos de darle consejos a la gente que hoy está sentada, como les decía, en una mesa, a los que están acostados ya por dormir, a aquellos que están en un lugar confortable, a aquellos que están lamentablemente pasando por un periodo y soportando el frío. Entonces la idea es que para todos la prevención es la misma. Si van a tener que necesariamente poner un brasero en el ambiente, bueno, dejen un lugar, una ventana abierta, una puerta abierta, porque el brasero consume el oxígeno y produce monóxido de carbono y puede llevar a una intoxicación que puede terminar muy, muy mal. Bueno, estas son un poco las recomendaciones que yo quería darle. Nos esperan todavía, según nos decían hoy nuestros compañeros del noticiero, por lo menos una semana más de mucho frío. Estamos en la semana pico de la bronquiolitis, entonces les insisto con los cuidados. Eviten los lugares cerrados, eviten las salidas innecesarias. Si usted tiene que llevar a su hijo al médico para un control y es un bebito y está bien, y no lo saque, esa consulta que puede ser un control quizás se transforme en un regreso con una enfermedad o con un cuadro gripal. Hemos tratado de dar un pantallazo global de lo que es la bronquiolitis, hablar mucho de la prevención, que es un poco el núcleo de nuestro programa. Ojalá que este pequeño aporte que hicimos hoy les sirva, les sea de utilidad. Ojalá que no tengan que salir corriendo a una guardia con un niño con bronquiolitis y menos aún quedar internado. Pero si uno toma esos pequeños recaudos, yo no digo que vamos a evitar la enfermedad, pero la vamos a hacer más llevadera, la vamos a tolerar mejor y como siempre lo hacemos es pensando en mejorar y en prevenir la salud y las enfermedades en nuestros niños. Bueno, si cumplimos nuestro objetivo con esas 4 cositas últimas que yo les decía, está. Dios mediante, nos veremos el próximo martes con un tema de actualidad que ya veremos cuál es. Seguramente ustedes nos van a sugerir con algún mensaje algún tema del cual quieren que hablamos. Recuerden que podemos vernos de nuevo el próximo sábado a las 13 horas, donde se repite este programa. Y nos despedimos como siempre, con mucho entusiasmo, con muchas ganas, ya poniéndonos a preparar el próximo programa, porque sabemos que ustedes están del otro lado y eso hace que nos permitan a nosotros trabajar diariamente por la salud y el bienestar de nuestros niños. Gracias por su atención, gracias como todas las semanas y Dios mediante,
hasta la semana que viene. Estos fueron los consejos de Manolo por Canal 2, el canal de todos. Hasta la próxima.